Bueno, empezamos entonces con este Zoom que corresponde a la subcomisión 1A y que en el día de la fecha vamos a abordar una introducción o algo, un cierre, si querés decirle, a la parte de histología de tejido glandular y después nos abocamos un poquito a la parte anatómica, diríamos, y después ya la parte de anatomía radiológica vamos a abordarla juntamente con el Zoom que es para todas las comisiones. Bien, entonces arranquemos un poquito. Yo les había planteado unos cuadritos de actividades y en base a eso vamos a tratar de desarrollar un poco esto. Entonces, empezamos con tejido. Les cuento esto. Efraín habló, tiene los videos, habló como 4 Zoom de epitelio, ya deben estar antes bastante, diríamos, interiorizado en el tema, vamos a decirlo así suena lindo. Entonces, epitelio, fíjense en acá, que tiene una división. Vieron que nosotros clasificamos el epitelio de revestimiento en base a la forma de la célula y en base a las estratificaciones, en base a cuántas células tiene, cuántas capas tiene. Fíjense en acá, que acá en este cuadrito de internet dice simple, estratificado, pseudoestratificado y transicional. Bueno, si nosotros nos ponemos con el esquema que venimos, decimos que podemos clasificarlo en base al tipo de célula, o sea, las capas celulares, simple, y dentro de simple, fíjate que estaría el pseudoestratificado y el de transición también. ¿Está bien? Y el estratificado como otra forma de clasificar. O sea, fíjense que en internet te los pone todos, como que habría 4 divisiones, pero en realidad nosotros sabemos que son 2, en base a la cantidad de células que conforman las capas, ¿no? ¿Me entendieron lo que quise decir? Profe, se te trabó en un momento igual. Bueno, entonces, No, empezaste y no, nadie te escuchó por eso. dale, entonces muy bien. Avísenme cuando se corte o algo. Entonces Dale, les dale. decía que en internet o en distintos libros podemos ver distintas formas de clasificar. Nosotros que sabemos que en base a la cantidad de capas que tenga lo podemos clasificar en simple y estratificado. Fíjense que acá le ponen como si habría 2 divisiones más, pero sabemos que el pseudoestratificado y el transicional es simple también. ¿Está bien? Lo importante es eso, que nosotros sepamos de qué estamos hablando. Más allá del... O sea, las cosas en internet, este es un cuadro de internet, las cosas en internet están regulares hechas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso hay que siempre basarse en lo que dice la cátedra y lo que dicen los textos. ¿Estamos de acuerdo? Esa sería la moraleja de este cuadro. Bueno, y ahora sí, abordando lo que nos importa hoy, fíjense que nosotros tenemos el tejido glandular y el tejido glandular lo podemos clasificar en 2. ¿En base a qué? En base a si libera el contenido hacia el exterior o si lo libera hacia el torrente sanguíneo. Entonces, decimos que es exócrino cuando se libera al exterior y endócrino cuando se libera al torrente sanguíneo. Pero acá les quiero hacer una salvedad, y a estas cosas me interesa, que esta es la parte práctica. ¿Qué es exócrino? Es cuando se libera al exterior, o sea, sustancias que se liberan de la piel hacia el aire, vamos a decirlo así para que me interpreten. Sí, pero también tengan en cuenta que el tubo digestivo es el exterior también. La luz del tubo digestivo, o sea, si ustedes se ponen a pensar, el tubo digestivo comienza en la boca y termina en el ano. Todo eso que vemos por adentro, aunque parecería que está dentro del organismo, en realidad la luz del tubo digestivo está en el exterior. Entonces, todas las sustancias que se liberan hacia el tubo digestivo decimos que es una secreción exócrina. ¿Me entienden? ¿Entendieron ese concepto? Miren que esto es Sí, se entiende. importante. Sí, Es sí, no. importante eso. Y eso va a pasar también con, aunque nos parezca y nos sea dificultoso al principio entender, por ejemplo, la vía aérea. La vía aérea, la luz de la vía aérea es exterior. Lo único que es interior al organismo es todo lo que estaría de los epitelios para adentro. ¿Estamos? Ese es el concepto que quiero que retengan, vamos a decirlo. Y a eso me refiero con, esa es la funcionalidad de esta parte. No me importa decir que sí, el tejido glandular se divide en exócrino, endócrino, porque libera hacia el interior al exterior. ¿Y qué es el exterior? ¿Qué es el interior? Eso es la parte práctica. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, y fíjense en que acá el exócrino, que es el que más vamos a abordar en un principio, en esta primera etapa, vamos a decirlo, que ya Efraín lo habrá visto, lo habrá mencionado. Para que saque una barra que me está molestando acá. Ahí está. Sigo admitiendo gente.
Fíjense que los podemos clasificar en base al exócrino, a su vez lo podemos dividir o clasificar, si queremos, en cuanto al conducto, ¿está bien? Excretor, en cuanto a si es simple, si es compuesto, las porciones que tiene, ¿está bien? La porción secretora, la forma que tenga esa porción secretora, si es tubular, si es acinosa, y vamos a ver que los acinos se pueden clasificar en serosos, mucosos, mixtos, o el mecanismo de secreción. Fíjense, merócrino, apócrino, holócrino, esto es en base al compromiso que tenga la célula al momento de secretar. ¿Está bien? Como les decía, este es un cuadrito de internet. Ahora lo vamos a llevar a lo que nosotros tenemos que tener en la mente. ¿Estamos de acuerdo? Y este es el cuadro que yo les dejé. Entonces yo les puse un cuadro, dos cuadritos como generalidades. ¿Y qué quise decir con la generalidad? Que bueno, empecemos a hablar de tejido glandular. Bien, y ese tejido glandular lo podemos clasificar en base al destino de la secreción, si es exócrino, que era lo que les comentaba anteriormente, endocrino, que esas son las dos grandes clasificaciones que ya las tenemos en la mente desde el secundario prácticamente. Y acá venimos con otras clasificaciones. Fíjate, anfícrino, ¿qué es un anfícrino? Bueno, el ejemplo es el hígado. ¿Por qué? Porque hay un grupo de células, ¿está bien? Tomemos una sola célula, el hepatocito, la célula del hígado. Esa tiene la propiedad de secretar por un polo, por una parte, hacia lo que es el torrente sanguíneo. ¿Bien? Al sinusoide, básicamente, o más precisamente. Pero por otro lado, esa misma célula puede secretar hacia el canalículo biliar, que es exócrino, porque dijimos que termina en el tubo digestivo, en la luz del tubo digestivo. A esa célula, a esa población celular se la llama anfícrina, que la misma célula puede secretar hacia exócrino y hacia endócrino. El hígado, único ejemplo que van a tener ustedes. ¿Está bien? Eso es pregunta de examen. No quizás para ahora, pero quizás para cuando empecemos con tubo digestivo, sí. Y después tenemos mixta, que es la diferencia. Una cosa es anfícrina y otra cosa es mixta. Mixta significa que yo tengo dentro de un órgano, el páncreas, ponele, una población de células que tiran el contenido hacia la luz, o sea, exócrina, ¿está bien? Que son los acinos, y otra población vierte hacia lo que sería el torrente sanguíneo. Son mixtas, son dos poblaciones diferentes. El acino pancreático forma el jugo pancreático y lo vierte en el duodeno, básicamente, mientras que lo que es el islote de Langerhans tiene una secreción con distintas células que secretan hacia torrente sanguíneo, y esa es la parte endocrina. Por eso decimos que es mixto el páncreas, a diferencia del hígado que es anfícrino. Y después tenemos parácrino, ¿está bien? Es de acción local, bueno, para es al lado de, o sea que una célula secreta una sustancia y actúa sobre una cercana. Bien, y autócrino es que la misma célula se autorregula. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, emite una sustancia, secreta una sustancia, y cuando se secreta esa sustancia dice, bueno, ya la secreté, entonces tiene receptores ella misma que dice, ya la secreté, listo, frenemos de secretarla, ya está, ya se secretó. Eso es autócrina. No sé si me entendieron, pero lo más importante que yo quiero que les quede grabado, aparte de exócrino y endócrino, que ya lo tienen al concepto, es la diferencia entre anfícrino y mixta. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense cómo todo lo estoy llevando hacia lo más cercano a su carrera, que es todo lo que tiene que ver con ejemplos hacia tubo digestivo, cosas que les van a servir para seguir avanzando. Estas primeras clases de los 4 tejidos básicos son medias monótonas, pero si no las aprendemos bien, cuando empezamos a ver los distintos sistemas o aparatos, no entendemos nada. Realmente es así. Porque yo te voy a decir, bueno, la célula del hepatocito, ¿qué tipo de secreción tiene? Anfícrina. Si no sabías lo de la primera clase, no sabes qué es anfícrino. ¿Me entienden a lo que voy? ¿Sí o no? Sí, profe. Vieron que ¿Se yo, entiende? si bien yo les dejo un cuadro, y vuelvo a decir, los cuadros son, yo creo que no tienen errores. De todas maneras, ustedes están leyendo, están viendo con Efraín, están leyendo, si encuentran un error me lo dicen, no me ofendo, nada que ver. Y estos cuadros se los pasé en Word para que si los quieren usar ya como modelo, para seguir agregando, para variar, para hacer su apunte, úsenlo. Son materiales que se los doy para que ustedes los puedan implementar. ¿Me comprenden a lo que voy?
¿Vamos bien o no? Sí, vamos bien. Bueno, Buenísimo. seguimos con generalidades. Ya hablamos en cuanto al destino de secreción. Vamos a ver, estaba medio lenta la maquinola otra vez. ¿Se me actualizó? Profe, Sí, dale. No me en el cuadro, escriban, no me escriban el coso. No me en el escriban la cuadro, presentación. en el cuadro dice que lo que dijiste recién de autocrino, que serían las glándulas del sistema endocrino, y también serían endocrinas. Claro, son endócrinas, porque acordate, la autócrina tiene que ver con el destino de secreción hacia a dónde impacta. La exócrina hacia el exterior, la endócrina hacia el torrente sanguíneo, viaja por sangre, son hormonas y llegan habitualmente la endocrina llega a un lugar lejano. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, se secreta en la hipófisis, que está en el encéfalo, y te llega a lo que es la suprarrenal, ponele, o te llega a la tiroides, llega al lugar lejano. La anfícrina dijimos que es una célula que secreta tanto para el torrente sanguíneo como para el exterior, la mixta, que son dos poblaciones celulares diferentes, una va a verter a torrente sanguíneo, la otra va a verter hacia lo que es la luz de un órgano, en este caso tomé el páncreas y sería la formación del jugo pancreático. La parácrina es la que yo tengo una célula y dos o tres células contiguas a ella, esa sustancia que se secreta en una actúa sobre la otra. Y la autócrina, la misma célula, habitualmente por un polo de la célula, ya ustedes saben que es un polo, el polo basal, el basolateral, el apical, bueno, por uno de los polos se sintetiza y se secreta una sustancia que actúa sobre la misma membrana en un receptor. Y les decía así crudamente, justamente, se secretó la sustancia. Listo, ya se secretó. ¿Para qué voy a seguir secretando? ¿Para qué un montón de...? Entonces esa misma sustancia actúa sobre la célula regulándola, diciéndole, ya está, ya lo secretamos, no sigamos secretando. Eso es autócrina. Auto es sobre sí misma. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió? ¿Respondí lo que me preguntabas? Si no, lo vuelvo a Sí, sí. explicar. ¿Estamos? Sí, igual lo que te preguntaba sería que, o sea, al momento de decir una glándula del sistema endocrino, diríamos que es autócrina y endocrina. Exactamente, está muy bien lo que vos decís. Pero fundamentalmente, ¿sabes a qué vamos? A las regulaciones que se hace, por ejemplo, en la secreción del ácido clorhídrico o los constituyentes del ácido clorhídrico. Los ejemplos de autócrina sería una célula del estómago, por ejemplo. ¿Estamos? Pero está bien lo que vos decís, porque en definitiva se está secretando. En realidad, uno cuando dice autócrino, no es que pasa al torrente sanguíneo exactamente y viaja mucho. Esa sería la gran diferencia que yo le establecería entre autócrino y endócrino. Yo no podría decir que una célula es endócrina si digo que es autócrina. ¿Por qué? Porque autócrino sería que actúa, viste que para pasar al torrente sanguíneo, o sea, yo tengo, ya vas a ver que en los tejidos tenés la parte de la población celular, la matriz extracelular, que tiene fibras y tiene sustancia intercelular, y en realidad esa sustancia que secreta la célula autócrina se sintetiza, se libera y queda en la parte de la matriz. No llega a atravesar el vaso sanguíneo y va hacia el torrente y el torrente sanguíneo lo distribuyen en todo el organismo, vamos a decirlo de esa forma. Porque estaría actuando sobre sí misma, no hace falta que viaje hasta el torrente sanguíneo. Es más, no quiero complejizarte, pero esa sustancia tiene un mecanismo de determinación. ¿Qué es el mecanismo de determinación? Va a haber enzimas que lo van a degradar para que también, o sea, no sé, porque vos ponele, se liberó la sustancia, ya hizo lo que tenía que hacer, por un mecanismo de inhibición, de feedback negativo, lo hago que se deje de sintetizar, pero si yo permito que esa sustancia esté mucho tiempo en el espacio intercelular, me va a inhibir completamente y cuando necesite que vuelva a estimularse va a estar inhibido el receptor. Lo complejicé mucho, discúlpame, pero la historia, si lo hacemos más sencillo, la célula autócrina digo que la sustancia se libera y actúa sobre sí misma. No pasa a torrente sanguíneo, entonces no le podría decir que es una endócrina. ¿Está bien? Porque no se va al torrente sanguíneo. Si nos ponemos bien en exquisitos. ¿Me entendés o no? Sí, 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 sí. Bueno, Gracias. entonces vamos a avanzar entonces. Si me corre la presentación, ahí corrió. Y sigo diciendo algunas cosas de generalidades sin meternos todavía en la clasificación más grande que era exócrina y endócrina, y digo que en base al compromiso que tenga
la célula al momento de secretar esa sustancia la voy a clasificar en merócrina, apócrina y holócrina. ¿Ves? Forma de expulsión de la secreción, dice. Pero yo le doy una vueltita de rosca y te digo que es en base a cómo esté comprometida esa célula. Vos imagínate una célula cúbica, por decirte así. ¿Está bien? Que donde está la sustancia de secreción está en la parte apical de la célula. Entonces, fíjate, la merócrina, que son las glándulas submaxilar y las glándulas sudoríparas, ¿qué característica tiene? Que justamente se libera el producto de secreción sin pérdida de la sustancia celular. O sea, la integridad de la célula no está comprometida. Eso es merócrino. Apócrino, una parte del citoplasma, que son las glándulas mamarias, una parte del citoplasma apical se libera junto con el producto de secreción. Se pierde algo de la estructura celular. O sea, como que se decapitaría, si querés decirlo así, en crudo, para que se entienda. ¿Bien? Las glándulas mamarias pasa eso. Es una apócrina. Y holócrina es que cuando se libera la sustancia, se va toda la célula. Muere la célula, si querés decirlo, de alguna manera. Se pierde la célula. Y esas son las glándulas sebáceas. ¿Estamos de acuerdo? O sea que dentro de la generalidad puse el compromiso de la célula cuando libera su sustancia, de su secreción, diríamos, ¿no? Entonces, primera filmina fue justamente, o primer cuadro, fue una generalidad de cómo clasificar a las glándulas. Segunda filmina, que es la generalidad, es en base a la secreción, al compromiso que tenga, mejor dicho, la célula al momento de secretarse. Si se conserva, decimos que es merócrina. Si pierde una parte de la parte apical, decimos que es apócrina. Apócrina, ahí dice apócrifa. El corrector me lo corrigió mal, perdón. Apócrina tiene que decir ahí, acá. Acá quiere decir acá. Lo marqué con mi dedo, ahí. Apócrina es eso, ¿eh? Me doy cuenta ahora. Y holócrina es cuando se pierde la célula al momento de secretar, al liberar su contenido. Bien, y ahí están los ejemplos. Bueno, y ahora sí, esto se los dejé, yo se los había pasado así en el cuadro ya directamente, para que tengan un texto y puedan estar más concretos cuando empiecen a abordar los últimos dos cuadritos para completar. ¿Los vio? ¿Alguien vio los cuadros o no? Recuerden que la idea es tener el cuadro en la mano mientras leen y mientras miran los videos, ¿está bien? Y van tratando de completar 3, 4 palabritas. La idea es esa, ponerle 3, 4 palabritas. Lo ideal sería que cuando terminen de leer tengan más o menos un cuadrito con unas frases así, y después cuando ya cerramos con esto, tratan de agarrar de última, bajan el cuadro ya completo y lo terminan de completar con todo lo que dije yo, más todo lo que ustedes leyeron, más lo que dijo Efraín, y ya les queda un apunte, fíjense en que tiene 2 o 3 carillas. Y ya eso lo tienen ahí preparado para darle en la última semana. Acuérdense que si ustedes se ponen a pensar en cada tejido básico, 2 o 3 carillas, más algún apuntecito que se hagan ustedes, ya tenés 8 o 9 carillas preparadas para estudiar. Bien, más todo lo de anatomía. No se olviden eso. Es mucho después. Bueno, entonces chicos, siguiendo con este cuadro, ahora sí ya nos metemos con cómo clasifico, y esto es lo que quiero que quede en la mente. Más allá de los textos que tenga ahí, lo que quiere quedar en la mente es que a las glándulas exócrinas, ahora exócrinas, me meto con las exócrinas, las puedo clasificar en base a cuántas células la constituyen la glándula. Puede ser unicelular o multicelular. ¿Bien? ¿Se escucha ahí? ¿Sí? Sí, se escucha, se escucha. Perfecto. Y dentro de las unicelulares hay un estandarte, hay un ejemplo muy típico que es la caliciforme. ¿Y por qué se llama caliciforme? Porque tiene la forma de copa. ¿Está bien? ¿Y qué secreción tiene? Yo acá les marqué, fíjense en algunas cosas resaltadas, que así creo que se los voy a pasar en el resuelto directamente, ya resaltado. Nosotros, voy a aprovechar una cosa, que no sé si lo dijo Efraín, que calculo que sí, pero yo lo digo bien crudamente. Y esto lo van a terminar de entender cuando terminen los 4 tejidos básicos. Pero lo voy a decir ahora y después lo reitero si hace falta. Nosotros, y es en cuanto a técnicas de estudio, una cuestión práctica. Nosotros cuando recibimos un tejido, mejor dicho, el histopatólogo,
cuando recibe, yo soy especialista en diagnóstico por imágenes, pero cuando los patólogos reciben un tejido, como les dijo Efraín, que puede ser de una biopsia en vivo, puede ser de una biopsia, de un material cadavérico, lo que sea, recibe un pedazo de muestra, lo primero que se hace, hacen la técnica histológica, pero cuando llegan a la coloración, básicamente lo que se hace es teñir con técnica de rutina, que es H&E, teñir con PAS, si necesitan ver justamente hidratos de carbono, PAS, y si necesitan ver, básicamente, cuando hacen ¿viste con el micrótomo que sacan las fetitas para poner en el portaobjeto, no sacan una sola feta, sino que sacan 10, hacen 10 preparados, porque algunos preparados salen mal, entonces no ven nada en esos preparados, entonces tienen que hacer varios vidrios, nosotros le decimos, para poder ver cosas. Entonces, ponele que en uno de los vidrios le pones en H&E, en otro le ponen PAS, que es para ver hidrato de carbono, en el otro le van a poner para lípidos, los Sudán, pueden ser black o pueden ser el rojo o el negro. ¿Estamos de acuerdo? Depende de lo que quieran ver, es lo que se pone. Entonces, cuando nosotros hacemos la técnica histológica en una célula, en un tejido que tenga glándulas unicelulares, las caliciformes, nos quedan 10 minutos, cualquier cosa arrancamos con el mismo link. Entonces, lo que vamos a ver que en la parte apical se van a teñir con PAS, ácido perchódico y SHIF. ¿Qué color se ve? Díganme el color que se ve el PAS. ¿Qué color? ¿No se ve rojo? Medio rojizo, exactamente. Entonces, donde haya hidratos de carbono en los tejidos, vamos a verlo, si lo pintamos o lo teñimos con PAS, vamos a verlo medio rojizos. Y las células caliciformes, si las teñís de la parte de la copa, no de la parte abajo, diríamos, de la copa, sino la parte más apical, se ve rojiza. Y también hay algo que se ve rojizo en los epitelios, que no sé si lo dijo Efraín, que justamente cuando secreta el mucus, ¿qué es el mucus? Es la mucina que está dentro de justamente las células caliciformes que al ser exteriorizadas se hidrata y se llama mucus. Entonces lo que hay en los gránulos es mucina. Cuando los libera a la luz, se hidrata, se toma agua, entonces se llama mucus. ¿Estamos? Entonces, a lo que iba es, de la técnica histológica siempre teníamos con varios colorantes, depende de lo que queramos ver. ¿Bien? Y así es como el histopatólogo, el patólogo, llega a los distintos diagnósticos. Por lo que le explicó de la técnica histológica, que hay cosas que se barren con la técnica de rutina, entonces, hay una imagen negativa, o sea, que se ve blanca en ese tejido que estoy viendo. ¿Qué puede ser? Puede ser que sea hidratos de carbono, pueden ser lípidos, o puede ser agua. Entonces, ¿cómo determino qué es lo que tiene esa imagen negativa, esa imagen blanca? Bueno, lo determino con las tinciones. Si yo con HE veo una imagen blanca, digo, ¿qué puede ser? Puede ser hidratos de carbono, puede ser lípido o puede ser agua. Le pongo PAS y no se me pintó. Listo. ¿Qué puede ser? Puede ser un hidrato de carbono o puede ser agua. Bueno, a ver, le pongo el Sudán. No se me pinta de blanco ni de rojo. Listo. Rojo es cuando es Sudán rojo, ¿no? Entonces, si no se me pintó con HE, no se me pintó con PAS, no se me pinta con Sudán, entonces eso es una gota de agua. Y así es como llegan a los diagnósticos. Por ejemplo, una hidronefrosis en el riñón. ¿Estamos de acuerdo? ¿Para qué se usa? Porque yo lo que siempre les quiero transmitir es eso. No quiero complejizarle, no quiero hablarle de patología, pero tenemos que saber para qué carancho les decimos que nosotros necesitamos que sepan la medida del esófago. Y sí, porque hay que poner una sonda nasogástrica y si bien no es incumbencia del nutricionista poner una sonda nasogástrica, tiene que guiar al tipo que lo está haciendo o saber si está bien puesta esa sonda. ¿Está bien? Si vos tenés un esófago que mide 27 centímetros y la sonda está en 10, indudablemente que no lleva estómago, porque la sonda está graduada, está numerada. Entonces vos viendo al paciente ya sabés si está colocada donde corresponde o no esa sonda. Entre otras cosas que puede estar en pulmón, ¿no? Pero bueno, es otro tema. Entonces, siempre hay que darle, aunque sea una idea al alumno, ¿está bien? Al estudiante, una idea de para qué estudiamos todas estas porquerías. Bien, entonces,
volviendo a lo mismo, esquema en la mente, las exócrinas las divido en unicelulares, multicelulares. Dentro de la unicelular, el estandarte, el ejemplo típico es la caliciforme, que se tiñe de paz en la parte apical, fundamentalmente. Tiene el núcleo desplazado por cuanto más está cargado de justamente de hidrato de carbono, más se desplaza el núcleo hacia la base, tiene forma de cáliz, y la secreción es del tipo merócrina, si nos ponemos a clasificar qué tipo de secreción tiene. ¿Estamos de acuerdo? Más allá de ser una exócrina, porque libera la luz, pero en cuanto al compromiso de la célula, es merócrina. ¿Y qué era merócrino? ¿Qué era merócrino? A ver, ¿qué era merócrino? Merócrino, la glándula no se, o sea, la célula no se compromete. O sea, Secreta libera. solo el producto. ¿Cómo? Eso, bueno, sí, que secreta solamente el producto y no una parte de la Exactamente. célula. O sea, sería una exocitosis. ¿Estamos de acuerdo? Es una exocitosis que hace. O sea, se pega el gránulo que contiene la mucina, se pega a la membrana apical y se libera al exterior sin comprometer la integridad celular, diríamos. Bueno, y fíjate acá, esto es una forma de clasificarla, pero cualquier forma de clasificar está bien. Sabemos que las exócrinas pueden ser multicelulares y hay algunas que están dispuestas en la superficie y otras que las llamamos verdaderas. ¿Está bien? Y fíjate que acá, dentro de las superficies, es una forma de clasificarlas. Fíjense bien cómo lo dio Efraín, cómo está en el libro, y cualquier cosa lo modifican acá. ¿Está bien? Fíjense, superficiales, secretoras, silencien los micrófonos, chicos. Bueno, entonces, superficiales secretoras se componen de una capa epitelial de células secretoras del mismo tipo, por ejemplo en el estómago, o superficiales que pueden ser intraepiteliales. Se componen de una pequeña cúmulo de células glandulares insertas entre células no secretoras. También en la profundidad de una capa epitelial se ubican alrededor de una pequeña luz. Por ejemplo, las glándulas en la uretra, por ejemplo, es el gran ejemplo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el típico ejemplo que nosotros vamos a estar más familiarizados es con estas, las como de superficie, superficiales en la superficie secretora, intercaladas como quien dice en el epitelio. ¿Estamos? ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Y después Perfecto. dentro de las multicelulares vamos a ver que hay unas que llamamos verdaderas que las vamos a clasificar en base a la forma del adenómero, según el número de adenómeros que tenga y según el número de conductos que tenga. Fíjense en que ese cuadro que les presenté al principio, sacado de internet, es un poco, acá estamos explayando eso. Según la forma del adenómero puede tener una forma de tubo, puede ser como un glomérulo, puede ser como un alveolo, que un alveolo es como, ¿qué diferencia hay entre un glomérulo y un alveolo? Es más que nada, el alveolar es como un saco, ¿está bien? Los acinares son más redonditos, más chiquititos, y los saculares propiamente dicho como un saco, ¿está bien? Y después el número de adenómeros puede ser único, fíjate que las glándulas sudoríparas tienen ese tipo de adenómero. Recuerden una cosa acá, una cosa es el adenómero y otra cosa el conducto excretor. El adenómero es donde se sintetiza, diríamos, la sustancia de secreción, mientras que el conducto es lo que va a transmitir desde donde se sintetizó hasta hacia la luz, hacia la luz. ¿Estamos de acuerdo? Primer concepto que hay que tenerlo claro. Después, fíjense, entonces el adenómero único o puede ser ramificado, las ramificados son las glándulas sebáceas, y después, fíjate que el número de conductos, según el número de conductos, puede ser simple, único conducto, por ejemplo, la de Lieberkühn en el duodeno, o multicelulares. ¿Está bien? El conducto se va ramificando, como en las glándulas salivales. Entonces, todo esto que nosotros acá es todo clasificación y no entendemos nada, cuando veamos la glándula salival, cuando veamos el estómago, cuando veamos el pulmón, cuando veamos distintas cosas, o la vía aérea, quiero decir, vamos a decir, bueno, la glándula salival es una glándula del tipo acinar, serosa, ramificada, y bueno, ahí estamos haciendo la interacción de todo esto que estamos diciendo. Por eso es importante que esto lo manejen. ¿Estamos de acuerdo? Y acá yo les hice completar, o debían, aunque sea mirarlo, cuando iban leyendo, clasificarlo justamente en base a la forma. Y fíjense, lo clasifico en tubulares, glomerulares, alveolares, acinares, bien, y saculares.
¿Estamos de acuerdo? Lo puse todo, aunque se ve medio feucho, lo puse todo al cuadro, porque ese es el esquema mental que ustedes tienen que tener. ¿Estamos de acuerdo? Tenerlo así. Lo pueden hacer con flechas, lo pueden hacer como se les antoje a ustedes, pero sí tener en cuenta algunas características de acá. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dónde voy a encontrar las tubulares? Después leen lo demás, si quieren. Las tubulares en el colon, en el intestino, el útero, el estómago, son ejemplos de tubulares. ¿Está bien? En cuanto a lo que tienen la forma, dijimos, del adenoma. ¿Está bien? Las glomerulares del tipo las sudoríparas. Las alveolares en las glándulas lagrimales, las mamarias activas. Ojo con estas, en las activas. ¿Bien? Y después de los acinos, esto sí me interesa y nos vamos a detener un segundo. Nosotros vamos a tener una glándula. La glándula prostática, parótida, la glándula, el páncreas, la sublingual, la submaxilar. Fíjense que me estoy yendo a algo muy específico de su carrera. Y les vamos a dar estas glándulas. Ustedes van a tener que hacer diagnóstico si es una parótida, o si es un páncreas, o si es la sublingual o la submaxilar. ¿Y en base a qué van a hacer eso? Entre otras cosas, a la forma del acino, a la parte secretora de esa glándula. Y las podemos clasificar en serosas,